Bienvenidos. En este video vamos a implementar sustitución por valores arbitrarios en variables numéricas utilizando los transformadores de Feature Engine. Hacemos los importes de siempre y además de Feature Engine importamos el módulo Missing Data Imputers como MDI. Luego vamos a importar estas variables del House Prices Dataset. Estas dos son categóricas, estas tres variables son numéricas y aquí importamos también el target. Cargamos los datos con la función pandas readCSV. Luego vemos el porcentaje de datos faltantes en las variables que acabamos de cargar. Separamos el set de datos en datos de entrenamiento, prueba y sus respectivos targets. Y luego, para hacer imputación de variables numéricas con un valor arbitrario, vamos a utilizar el Arbitrary Number Imputer de Feature Engine, indicando que el número que queremos utilizar para reemplazar datos faltantes es, en este caso, menos 999. Vos podés pasar cualquier número de tu elección. Cuando hacemos imputer.fit y pasamos el set de entrenamiento, lo que hace el imputer de Feature Engine es encontrar aquellas variables en tu set de datos que son numéricas. Entonces luego, cuando inspeccionamos el atributo variables del imputador, vemos que encontró estas tres variables que son de tipo numéricas. Si inspeccionamos el atributo arbitrary number, es donde el imputador guarda el valor que va a utilizar para llenar los datos faltantes. Y luego, con el método transform, pasando en este caso el set de entrenamiento, eliminamos los datos faltantes. Es decir, el imputador reemplaza los datos faltantes por menos 999, como ves aquí. Y si luego chequeamos la presencia de datos faltantes en las tres variables numéricas del set de datos, vemos que no hay ninguno. Feature Engine te permite especificar los grupos de variables que querés imputar con un número arbitrario determinado. Para esto lo que hacemos es llamar al Arbitrary Number Imputer, pasar el número que queremos utilizar para imputar los datos faltantes y luego pasar una lista de aquellas variables que queremos imputar. Con el método fit, en este caso, el imputador va a corroborar que estas dos variables que le indicaste son realmente numéricas. Si es así, las va a guardar en el atributo variables. Y luego también guarda el número arbitrario que va a utilizar para reemplazar los datos faltantes en dichas variables. Cuando utilizamos .transform, va a reemplazar los datos faltantes en estas dos variables que especificaste utilizando el valor arbitrario 999. Y como ves, si chequeamos la presencia de datos nulos en estas dos variables, ya no hay más. Feature Engine puede ser utilizado dentro de las pipelines de scikit-learn. En este caso, en el notebook, primero hago un histograma para saber desde dónde hasta dónde van los rangos de datos de las variables para poder yo elegir luego un número arbitrario conveniente. Vemos que para el año en el que se construyó el garage, los datos varían desde 1900 hasta 2000. Para lot front age varían desde 0 hasta casi 200. Y para mass BNR area varían desde 0 hasta más o menos 1000. Entonces voy a armar un pipeline con dos valores arbitrarios distintos para diferentes grupos de variables. El imputador con el valor menos 999 lo voy a aplicar solamente a las variables load front age y mass BNR area. Como ves, menos 999 está fuera del rango de los valores. Y para el año voy a utilizar el valor menos 1. Que también está por fuera del rango de los valores. Esto lo hago utilizando el Arbitrary Number Imputer, indicando el diferente número que voy a utilizar para la imputación y el diferente grupo de variables al cual debe ser imputado con este número dentro de una pipeline en dos pasos distintos. El primero lo llamo Imputer 999, el segundo Imputer menos 1. Cuando hago fit sobre el set de entrenamiento, en este caso, el Arbitrary Number Imputer está corroborando que las variables sean numéricas. Luego podemos acceder a los imputadores dentro del pipeline utilizando el atributo NameSteps y el nombre que le dimos anteriormente al pipeline. Y acá ves
los números arbitrarios que elegimos para la imputación. Y luego podemos hacer pipe.transform, pasando en este caso el set de entrenamiento. Vos también puedes pasar el set de prueba. Y vemos que las tres variables numéricas, luego de la imputación, ya no presentan datos faltantes. Eso es todo por este video y nos vemos en el próximo.